Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Empezamos? Sí, muy bien. ¿Cómo está, hermanito? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Entonces, creo que me pongo por acá para poder conversar más cercanamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Veo muchas caras conocidas que nos hemos visto en muchas oportunidades, de muchas maneras, creo. Así que me siento así como en casa, como siempre que llego a bodas de Caná. Y ya sé que al fondo me marcan los tiempos para no pasarme ni un minuto, no hay problema. Todo está fríamente calculado. Así que, bueno, muchas gracias por esto y empezamos ya a trabajar, ¿no? He querido poner a esta parte del catecismo que me han pedido que reflexione con ustedes, un título un poco controversial, y esa es la idea, un poquito, generar un poco de controversia. Jesús, el judío y los judíos, ¿no? Durante muchos años hemos asumido que Jesús tiene una actitud un poco controversial con el mundo judío, con su propia creencia, con su propia religión, con su propio pueblo, ¿no? Y es que así nos presentan los evangelios, ¿no? Nos presentan a Jesús peleándose con sus hermanos que son judíos, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, cuando hemos tenido un estudio un poco más crítico de los evangelios, la visión de este Jesús en contraposición con los judíos ha cambiado en gran medida, ¿de acuerdo? Y hoy en día vemos a Jesús así, como un judío, ¿no? Jesús es un judío. Hemos cristianizado a Jesús cuando en realidad Jesús no era cristiano, nunca fue cristiano Jesús. Jesús es judío. Nosotros somos cristianos, ¿de acuerdo? Pero Jesús nace judío y muere judío. Y vive una fe absolutamente judía, ¿no? Cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él responde como un judío respondería. ¿Cómo respondería un judío? Deuteronomio 6:4. La Shema, ¿no? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Eso es lo que responde Jesús. Responde como un buen judío, con el fundamento de la fe judía, el credo judío, que es eso que conocemos como la Shema. Shema significa escucha, ¿no? En imperativo, escucha, Israel, ¿no? Ese es el credo de los judíos. Así creía un judío, así creyó Jesús, así creía María y seguramente también creía José. Y así fue educado Jesús, como un buen judío. Y entonces vamos a tratar de ver un poquito cómo es este Jesús, el judío, en primer lugar, frente a estos que llamamos los judíos, ¿no? Quería poner eso a manera de introducción. Como primer título, hemos cristianizado a un judío, ¿no? Los 4 evangelios nos presentan a Jesús como un judío. Si uno lee estrictamente los evangelios, si bien es cierto, hay esta contraposición entre la postura de Jesús y el mensaje de Jesús y el mensaje de estos a los que se llama, por ejemplo, en el evangelio de Juan, los judíos, en el evangelio de Mateo, los fariseos, ¿no? En el evangelio de Marcos, los fariseos, los escribas y los saduceos, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, Jesús en todo momento es un judío auténticamente, ¿no? También Pablo, Pablo es un judío en todo momento, ¿no? Hablamos de la conversión de Pablo, ¿no? Hechos de los Apóstoles, ¿qué capítulo? 9, ¿no? Hechos 9 nos habla de la conversión de Pablo. En realidad deberíamos decir la vocación de Pablo. Es un llamado a Pablo más que una conversión, porque Pablo antes y después de este momento era un judío más, ¿de acuerdo? La única diferencia de Pablo es que había aceptado que Jesús es el Mesías, ¿no? A diferencia del resto de sus hermanos, él sí había aceptado efectivamente que este que ha venido, este sí es el Mesías. Y eso es lo que somos nosotros. Hemos aceptado que este judío es el Mesías. Y esa es la fe que tenemos, ¿ya? Y es un judío practicante de la ley. En todo momento Jesús aparece como un hombre que practica la ley. En todo momento, desde su nacimiento, sus padres practican la ley. ¿Qué hace María y José cuando Jesús nace? Van a ofrecer el sacrificio por Jesús, ¿verdad? ¿Qué más hacen como padres? Lo llevan a Jesús a conocer Jerusalén, ¿no? Lucas nos presenta a Jesús visitando Jerusalén, el templo de Jerusalén, el lugar más importante para el pueblo judío. ¿Qué hizo Jesús en el Evangelio de Lucas? De niño, a una edad muy interesante. ¿A qué edad? 12 años. Se quedó en el templo, le sacó la vuelta a sus padres, ¿no? Se quedó en el templo, el majadero ese, ¿ya? Se queda en el templo. Y es ahí donde debería estar, según lo que él mismo dice. ¿No saben que debo estar en las cosas de mi padre? No, se queda ahí, se aferra al templo, ¿no? ¿Por qué 12 años? ¿Se han puesto a pensar qué pasa a los 12 años? A los 12 años, 12, 13 años es la edad de que un niño judío debe ser presentado para que sea un hijo de la ley, ¿no? En arameo se dice bar mitzvah,
¿no? Que significa hijo de la ley. Ahora está bajo el yugo de la ley. Y Jesús asume todo esto, ¿no? Y Lucas lo presenta como de propia voluntad. No es un niño es llevado por sus padres, pero en este momento Jesús es de propia voluntad. Le saca la vuelta, como decía su papá y su mamá, y va al templo a su bar mitzvah, a estar en las cosas de su padre, a estar sometido a la ley. Mitzvah significa ley, ¿no? El hijo de la ley. Muy bien. Es un judío comprometido con las prácticas culturales y religiosas. Celebra las fiestas, ¿no? A diferencia de Juan Bautista, Jesús aparece muy fiestero, muy comelón, preocupado por el vino, y ustedes saben muy bien eso, ¿verdad? Preocupado porque falta el vino en la boda. Y esas bodas eran las bodas, ¿no? No es solamente una tarde como ya día hacemos, ¿no? Es semanas, ¿no? Se celebraban un buen tiempo, ¿no? Y en ese tiempo que había, pues se comía bien, se bailaba bien, se la pasaba bien, había vino, por supuesto, era parte de toda la celebración. Jesús es acusado de ¿qué cosa? De comelón, ¿no? A diferencia de Juan Bautista, que estaba en el desierto, vivía el ayuno, comía miel silvestre con langostas, bacán su dieta. Me sorprende ese tipo de dieta, pero bueno, está bien. Miel silvestre con langostas, ¿verdad? Jesús era un tipo sumamente sociable, ¿no? Siempre estaba acompañado de gente, siempre quería estar donde estaba la gente, ¿no? Invitación que le hacía, invitación, o se invitaba solo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hoy Zaqueo, hoy he venido a comer contigo, ¿no? Práctico. A él no esperaba que lo inviten, él se invitaba solo, ¿no? Se sigue invitando solo todavía en estos tiempos, ¿no? Vengo y, oye, fulano, ¿no? María, José, Pedro, ¿no? He venido hoy día a comer contigo, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Abre tu casa, ¿no? Y celebra como celebró Zaqueo. Pero bueno, es un tipo que se invita a sí mismo, ¿de acuerdo? Celebra todas las fiestas, ¿no? Según el Evangelio de Juan, por lo menos visitó 3 veces Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Por lo menos 3 veces, ¿de acuerdo? Cumple todos los requisitos religiosos, es un buen judío. Jesús no es un cristiano, eso tenemos que quitarlo de la cabeza, no hay que cristianizar a Jesús, porque si no lo desfiguramos en el sentido original, ¿no? Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, Jesús estaba muy conectado con el pensamiento fariseo, ¿no? Sobre todo el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús peleándose con los fariseos. Y nos presentan a Jesús como si fuera un antifariseo. Ahorita voy a explicar por qué pasa eso, ¿ya? Pero, contrariamente a eso, Jesús estaba muy pegado a los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? ¿A qué se dedicaban los fariseos? A pelearse todo el tiempo. ¿De acuerdo? Hasta el día de hoy, ¿ya? Porque el judaísmo actual es heredero del fariseísmo de este tiempo, ¿ya? Lo que se llama el fariseísmo rabínico o el judaísmo rabínico, ¿no? La configuración del judaísmo actual viene de este tiempo, ¿ya? Del fariseísmo. Dicen que los judíos, donde hay 2 judíos, hay 3 opiniones. ¿Se entiende? Todo el tiempo se pelean, por todo, por nada y por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces siempre se pelean, siempre, en todo momento, ¿no? Y en este tiempo lo que vemos a Jesús es pelearse todo el tiempo, porque ese es el estilo judío, ¿ya? No porque se odia, sino para ver de qué manera se puede practicar más estrictamente la ley, que era su preocupación. Discutimos sobre la ley del Señor, nos peleamos para entender mejor y cómo podemos agradar mejor a Dios en un cumplimiento más estricto de la ley. Entonces, está chévere, ¿no? No eran tan malos como pensábamos los fariseos, ¿ya? Había otros compadritos que sí eran medio malévolos, que vamos a ver, puse una imagen al principio, ¿se acuerdan? Jesús con la mano levantada, expulsando a los mercaderes del templo, ¿no? Por ahí había la gente un poquito más malévola, pero los fariseos no son tan malos, ¿ya? Como a veces nos parece, ¿ya? Y vamos a ver por qué pasa eso, ¿ya? De hecho, decíamos, está muy conectado. Algunos estudiosos hoy en día creen que Jesús fue un fariseo también. No sería nada raro, ¿ah? Porque de hecho, ¿cómo lo llaman? Lo llaman como se llamaba a un fariseo. ¿Cómo se llama? Rabí, maestro. Y solamente se llamaba maestro a los fariseos. No le llamaban maestro a otra persona. ¿Por qué Jesús aparece con el título de maestro? Es probable que haya sido fariseo, ¿no? Sabemos que Pablo se llama a sí mismo fariseo y oh sorpresa, los historiadores que dicen, probablemente no era tan fariseo. Es muy interesante, ya son temas de temas de especulaciones teológicas, ¿ya? Entonces Jesús es llamado rabí, como si fuera un fariseo. Ahora sí, la siguiente, por favor, hermanito. Bien, vamos a entender un poquito entonces qué cosa fue este movimiento fariseo para entender un poco por qué Jesús se conecta mucho con esto, ¿no? Hay que entender un poquito un año crucial, creo que a alguno de ustedes le comenté eso en una reunión que tuvimos, un año crucial en la historia del Antiguo Testamento, el año 587.
¿Ya? Grábense bien, es un año crucial en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el 587? Para el judío, Dios los abandonó. ¿De acuerdo? Dios los abandonó. El acontecimiento se llama el exilio en Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, aumenta sus conquistas, toma la tierra de Canaán, agarra un montón de judíos, dice los líderes judíos, no cualquier judío, los líderes, las cabezas, lo más importante, los nobles, y se los lleva a Babilonia. Era una manera de dominar la zona, ¿verdad? Y traían, por supuesto, gente de Babilonia y ponían en ese territorio de Canaán, en Jerusalén, ¿de acuerdo? Sacaban a los nobles, a los líderes, se los llevaban a Babilonia y hacían un intercambio. De esta manera desarticulaban toda esta zona y conquistaban y dominaban los recursos, y esta zona que es muy importante, por cierto, por ser una zona de conexión, ¿verdad? Hasta el día de hoy es importante, si no, no hubieran guerras en esta zona, ¿verdad? Hasta el día de hoy geopolíticamente es una zona crucial, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente a los babilonios les importaba tomar el control de esta zona, y esa era una de las estrategias que había. Y en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué les había regalado en el Éxodo de Dios a los judíos? ¿Qué les regaló? La tierra. ¿Y la tierra qué pusieron? El templo. ¿Y en el templo quién estaba? Dios. Pero en este momento, el 587, se acabó el templo porque Nabucodonosor destruyó el templo. El templo de Salomón se destruyó por completo. Se quedan sin templo. Segundo, ¿qué más perdieron? Tierra. Ya no estaban en su tierra, estaban en tierra ajena. Si no están en su tierra y están en tierra ajena, ¿qué es lo que pasa? No hay templo. Y si no hay templo, ¿dónde está Dios? Porque estaba en el templo, es el signo de la presencia, pero fue destruido, no hay templo. Y ahora, ¿qué hacen los judíos? Comienzan a pensar, ¿dónde nos mantenemos firmes? En primer lugar, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué nos ha sometido a la mano de nuestros enemigos? Si en el Éxodo nos había prometido que Él tenía brazo fuerte y podía destruirnos de la mano de nuestros enemigos, ¿verdad? Como dice el Benedictus, ¿no? Que nos ha liberado de la mano de nuestros enemigos, que es la fe judía, y ahora aparecían los judíos dominados nuevamente, exiliados, sacados de su tierra, llevados a una tierra ajena. No está Dios, no está el templo. ¿Qué queda? Piensen como judíos, ¿qué queda? No queda nada, sí queda una cosa, y comienzan a valorar una cosa: queda la ley. ¿Se entiende? La Torá. La Torá queda. Y entonces comienzan a ver dónde tenemos que poner nuestras esperanzas. En la ley. ¿Por qué nos ha pasado esto? Porque hemos sido infieles a la ley. Ya los profetas nos lo habían advertido. Oseas nos lo advirtió, el reino del norte. Elías nos advirtió, en el reino del norte se fue destruida por los asirios el reino del norte. Ahora estamos en el reino del sur. Judá también ha sido destruida, el templo ha sido destruido. Ya Jeremías nos lo había advertido, lo que iba a pasar en el futuro, y no hemos sido fieles a la ley, hemos sido infieles. Y como consecuencia de esta infidelidad, hemos perdido territorio, la tierra y el templo. Ya no está Dios. Entonces tenemos que regresar al cumplimiento de la ley. Allí comienzan a aparecer unos personajes llamados los celosos. ¿De acuerdo? Quédense con esa palabrita que es fundamental. Los celosos, celosos de la ley. ¿Se acuerdan Elías cuando estaba cuando Yahvé va a buscar a Elías y le dice: Elías, ¿qué haces? Y Elías responde, cuando era perseguido por el rey Acab, que le dice: ardo de amor celoso, ardo en celo por el amor a Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿Se acuerdan? La idea del celo es lo que vuelve a aparecer. Tenemos que ser celosos de Yahvé. Tenemos que ser los celosos de Yahvé. Tenemos que ser los celosos de la ley, estrictos cumplidores de la ley. Comienza toda una corriente de pensamiento precisamente en este año 587. El exilio va a terminar, no sé si lo puse por ahí, si no está más adelante, en el 536. 50 años después, poco más o menos, acaba el exilio, son liberados. Y son liberados y regresan. Y vuelven a querer reconstruir el templo. A este momento se le conoce como el periodo del segundo templo. El primero era de Salomón, fue destruido en el 587. A partir del 530 hay el esfuerzo por reconstruir y aparecen estos personajes celosos que son mucho más estrictos. Pero también reaparece el templo. ¿Se entiende? Tenemos dos elementos ahí: el templo o la ley. ¿Qué creen que es más importante ustedes? ¿La ley o el templo?
Ahí comienza a haber una pugna entre los celosos que dicen lo más importante es el cumplimiento y los del templo que dicen lo más importante es el sacrificio. ¿Qué es más importante? Hay dos corrientes. La corriente de los sacerdotes y la corriente de estos celosos que a partir del siglo segundo, con la revuelta de los macabeos, se van a convertir en los famosos fariseos. Y los del templo, con la corriente de los macabeos, se van a convertir en lo que es el otro grupo importante, los saduceos. Saduceos, fariseos. A partir de los macabeos comienzan estas dos corrientes, o el templo o la ley, se convierten en fariseos, la ley, saduceos, el templo y los sacrificios, ¿verdad? Cada uno buscaba su conveniencia, porque obviamente no cualquiera podía ser sacerdote en el templo. ¿Quiénes eran sacerdotes en el templo? De una de las tribus de Israel. La tribu de Leví. Solo los levitas pueden ser sacerdotes, ¿verdad? Entonces los fariseos no eran generalmente de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá o de otras tribus que también, por cierto, ya habían desaparecido. Entonces, tenemos a los fariseos que no pueden ser sacerdotes y entonces quieren también tener poder. ¿Y cómo tienen poder? Con la ley. ¿De acuerdo? Estudiando la ley. De los fariseos van a salir los famosos escribas. ¿Se acuerdan ustedes? Que eran intelectuales fariseos que buscaban conocer la ley perfectamente. Y por otro lado estaban los saduceos que les encantaba el templo. ¿Por qué? ¿Qué hay en el templo? No solamente sacrificio. Claro, pues, ¿por qué Jesús aparece sacándose el cinturón y botando los mercaderes del templo? ¿Qué había ahí? Habían estos sacerdotes, sus negocios, un negocio magnífico, ¿verdad? Porque, recuerden la ley de la pureza en el Levítico, todos tenemos que ser puros. ¿Qué te hacía impuro? Tocar a un enfermo, tocar sangre. Para una mujer, ¿qué la hacía impura? Tocar sangre. Su periodo menstrual todos los meses la ponía impura. Y si eras impuro, ¿qué pasaba? No tenías derechos legales en Israel. Perdías todo, tenía que ser expulsado por allá afuera. ¿Hasta qué? Hasta que presentes tu sacrificio. O sea, una mujer todos los meses tenía que ir a ofrecer sacrificios. Y claro, obviamente decía la ley que podías llevar incluso hasta unas tortolitas, ¿no? Pero ¿qué hacía el sacerdote? A ver tu tortolita. Oye, tiene este defecto. No, más bien anda a mi tienda que está acá a la vuelta, ahí consigues una de mejor calidad, esa sí va a ser aceptada por Dios. Negocio redondo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Negocio redondo. O sea, sí o sí era negocio para ellos, ¿no? Entonces, evidentemente todo eso generaba un sistema de corrupción. Y si a eso le agregaban que los sacerdotes eran unos adictos al poder romano, en este tiempo, el tiempo de Jesús, entonces teníamos ya el espacio perfecto. ¿Se parece mucho a nuestra política de hoy? No, más o menos, ¿no? Ok. Sí, parece que la historia se sigue repitiendo una y otra vez, ¿no? Pero bueno, había eso, ¿no? Obviamente a los sacerdotes les convenía estar frente al poder, porque además los sacerdotes tenían poder no solamente, bueno, político en general, pero poder judicial. Administraban justicia. Fueron los que jugaron a Jesús. ¿Qué más? Poder legislativo. Daban las leyes y las interpretaban. O sea, lo tenían todo en sus manos. El poder era impresionante. Por eso los fariseos siempre estaban queriendo sobresalir. ¿Y quiénes eran los fariseos? Por otro lado, los fariseos comienzan a preguntarse, ¿por qué Dios permitió, lo que decía hace un momento, ¿no? que haya el exilio? ¿Por qué permitió la destrucción de Israel? Porque para el tiempo de Jesús las tribus habían desaparecido. 10 tribus habían desaparecido. Quedaban 2 con claridad. La tribu de Judá y la de Leví. Sacerdotes y los herederos de la dinastía davídica, que era la tribu de Judá. De hecho, Jesús tiene las 2 tribus, ¿verdad? Por parte de padre, ¿qué es? Tribu de Judá. Y por parte de madre, Leví. María es hija de sacerdotes, ¿verdad? Entonces, María es sacerdotal y por otro lado era de Judá, descendencia de David. Y por ahí también Pablo decía, ¿de qué tribu es Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Tribu de Benjamín. No, Pablo es de la tribu de Benjamín. Entonces Judá y Benjamín estaban todos como revueltitos, no sabía muy claramente cuál era cuál, y estaban los tribus de levitas, que sí eran los sacerdotes, ¿no? Entonces, y el resto había desapareció. Estos exilios y estas situaciones hizo que desapareciera. Israel no estaba unificado entonces, estaba disperso. Entonces, ¿qué hacemos, decían los fariseos, para que dejemos ya de estar dominados en el tiempo de Jesús por el poder romano? ¿Y qué hicieron? Decían, tenemos que cumplir la ley. Tenemos que ser celosos cumplidores de la ley. Pero un momentito, ¿qué es la ley en tiempo de Jesús? Para los fariseos, la ley es la Torá. ¿Qué es la Torá para nosotros?
El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la Torá para los fariseos. Pero además los fariseos leían otros libros interesantísimos. ¿Cuáles eran? Los profetas. Entonces tenemos la ley y los profetas. Jesús habla muchas veces de la ley y los profetas, ¿no? ¿Sí? La ley y los profetas. ¿Por qué habla de la ley y los profetas? Porque no es saduceo, es fariseo. ¿Y qué leían los fariseos? La ley y los profetas. Los saduceos, ¿qué decían en contraposición? ¿Qué profetas ni qué profetas? La única ley que dio Dios es la Torá. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir la Torá. Los profetas no importan, no es palabra de Dios. La única palabra de Dios es la Torá. Y por eso es que los fariseos sí creían en la vida futura que anunciaban los profetas, mientras que los saduceos no creían en la vida futura y la resurrección de los muertos ni nada por el estilo, porque ¿qué dice la Torá? De polvo eres y a polvo volverás. Y se acabó. Entonces, después de la muerte no hay nada. ¿De acuerdo? No hay nada, se acaba todo con la muerte. Y por supuesto, una filosofía, un pensamiento que es que esta vida se acaba todo, ¿qué te lleva? A gozar, que el mundo se va a acabar. ¿Sí o no? ¿Para qué te vas a preocupar de la vida futura? Mejor disfruta esta vida que es la única que existe. ¿De acuerdo? ¿De qué vas a pensar en la vida de más allá? ¿Ese es nuestro pensamiento? Absolutamente no. Nosotros somos herederos de este pensamiento fariseo, ¿no? Que es muy distinto. Es que sí hay una vida de ultratumba, que sí hay una vida después de esta vida que tenemos en este momento, y que esta vida, de alguna manera, va a ser una compensación de la forma de vida, de esa vida futura, va a ser una compensación del estilo de vida que tengamos en esta. ¿De acuerdo? Si va a ser una vida con Dios o sin Dios, ¿no? Una vida eterna o una muerte eterna, ¿no? ¿Qué nos corresponde, no? Depende cómo vivamos en esta vida. O estamos con Dios o estamos contra Dios, no hay más, ¿no? Y el Apocalipsis es muy claro en ese sentido, ¿ya? Bien. Entonces, regresa al anterior, por favor, para ver este tema. Entonces, los fariseos eran cumplidores de la ley, estrictamente, pero además, como leían los profetas, estaban conectados con la esperanza del Mesías. ¿Quiénes anuncian el Mesías? Los profetas. Los saduceos decían, ¿en qué parte de la Torá dice que va a venir un profeta? ¿O que va a venir un Mesías? En ninguna parte. Pero los profetas anunciaron esto, ¿verdad? En todo momento hablaban del Mesías, los tiempos mesiánicos, pero la Torá no dice nada de eso. Por lo tanto, ¿qué tenían que hacer? Para los saduceos, la ley, el Pentateuco. Para los fariseos, hay que cumplir la ley, pero este cumplimiento de la ley va a hacer que Dios se esté contento con nosotros y nos mande el Mesías. ¿Y este Mesías cómo es? Es un guerrero militar. ¿De acuerdo? Es un guerrero militar. Va a venir con unos ejércitos de los cielos y va a destruir a los romanos y va a colocar a Israel, lo va a reunificar, por supuesto, y lo va a colocar como el centro del mundo para que gobiernen a las demás naciones. Eso esperaban los fariseos. Eso esperaba Pablo, Pablo era muy claro eso. Pero además decían los fariseos, los más estrictos, como Pablo, decían esto: no es que algunos tengan que hacer esto. O lo hacemos todos o estamos todos perdidos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todos somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, si alguno no cumple la ley, nos hundimos todos. Y por eso es que los fariseos, ¿qué hacían? No importaba, usted no cumple la ley, fuera. Usted no cumple la ley, fuera. No importaba matarlo. Hay que matar a todo el que sea infiel. Y por eso Pablo, cuando está Esteban siendo apedreado, ¿qué hace? ¿Qué hace Pablo? Está ahí colaborando, ¿no? Recogiendo las ropas, ya listo, sigan, apedreen este sinvergüenza, ¿no? Porque es un infiel incumplidor de la ley, me dejo entender. Y hay que matarlo, porque si ese sigue fallando en el cumplimiento de la ley, ¿qué es lo que va a pasar? Yahvé no va a mandar el Mesías, y si Yahvé no manda el Mesías, seguiremos bajo la dominación extranjera, ¿no? Los discípulos de Maús decían: nosotros esperábamos que este sea el Mesías, el caudillo militar que venga por fin a restaurar a Israel y a sacarnos de la mano de nuestros, ¿no? Pero hasta ahora 3 días, nada, no pasa nada, ¿no? Esa es la esperanza farisea, que sea el Mesías, ¿no? Por eso que en tiempo de Jesús no hubo Mesías, hubo un montón de caudillos que decían: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, ¿no? Jesús no era el único, habían otros más que anunciaron esto, ¿no? Muy bien. Entonces todos tenemos que volver a ser fieles a la ley, ¿de acuerdo? Intentan vivir la pureza, ¿no? La pureza era fundamental, y por eso decía: cuando me lavo las manos, los deditos, la mano, hasta acá, ¿hasta dónde, no?
¿Me baño completo? ¿No? ¿Dónde es? Es importantísimo el centímetro, el detalle de la ley, ¿no? ¿Cuánto, no? Y eso le reclama a Jesús, ¿no? Están preocupados del detalle y no ven algo que va a diferenciar muchísimo al movimiento fariseo con respecto a Jesús, que es la misericordia. Nos olvidamos de que Dios es un Dios de amor. Eso nos hemos olvidado, dice Jesús, no a los fariseos. Nos hemos olvidado de que Dios es el Dios de amor. No un Dios que es estricto cumplidor de la ley. Eso no importa, ¿de acuerdo? Sino un Dios que es misericordioso. El Dios que perdona. El Dios que no está fijándose en el detalle. Que si tengo que salvar a mi hermano y por eso debo incumplir la ley, no importa. Que si veo aquí a uno que me contamina, una víctima de un robo que está tirado ahí, pero yo sé que me contamina, no me acerco a él, ¿verdad? Eso no quiere Dios, quiere que te acerques a él, ¿no? Y que seas misericordioso con él, ¿no? La historia del samaritano. Entonces, eso va a distinguir mucho el mensaje de Jesús del resto de fariseos, ¿no? La misericordia. Ahora sí, siguiente, por favor. Muy bien, son celosos de ley. Una cosa interesante de los fariseos es que son estos personajes carismáticos populares. Ellos se hacen solos, ¿de acuerdo? Gamaliel, ¿lo conocen a Gamaliel? El gran maestro judío, efectivamente la escuela más importante del judaísmo en este tiempo, que fue maestro de Pablo, ¿correcto? Y que va de alguna manera también a intervenir en la vida de Jesús, ¿no? Sobre el movimiento de Jesús inicialmente. ¿A qué se dedicaba? Algunos dicen que Gamaliel era un zapatero, ¿no? Hacía zapatos, ¿de acuerdo? O sea, eran personas, los fariseos eran personas que se dedicaban a su vida laboral, trabajo del día a día, y que por supuesto había que trabajar no 8 horas diarias, eso es de nuestros tiempos, ¿no? En la antigüedad trabajaban pues cuanto sea necesario trabajar, no había límites, ¿no? No había el día de descanso del sábado, pero fuera de eso no había más. Entonces las horas extras, horas de sueño, se dedicaban al estudio de la palabra de Dios. Aquí va a aparecer un lugar muy importante, la sinagoga, porque no todos podían ir al templo, ¿se entiende? Entonces si no todos pueden ir a la Catedral de Lima, ¿dónde vas a misa? O todos los domingos podemos ir hasta la Catedral de Lima para ir a misa. Terrible sería, ¿no? Entonces, había las especies de sucursales, creación de los movimientos fariseos, que eran las sinagogas, que eran escuelas mucho más locales, donde los judíos podían estudiar, tenían la transcripción de los rollos, de los libros del Antiguo Testamento para ser leídos en la sinagoga. Y los sábados se iba a dar culto en esas sinagogas. Por supuesto, los fariseos gozaban de mucho apoyo popular. Muchos seguidores, ¿no? Por eso eran personas carismáticas, hablaban bien. Pablo seguramente era un tipo que caía muy bien donde iba, ¿no? Porque era un fariseo, hablaba bonito, enamoraba, ¿no? Con la palabra. Eran muy populares en ese sentido. Y también eran populares porque organizaban al pueblo. Alrededor de la sinagoga no solamente era un lugar de culto, sino el lugar donde había hasta un seguro social para toda la comunidad que participaba precisamente de estas sinagogas, ¿no? Y los líderes que organizaban estas juntas de dinero o de bienes para después repartirse de los más necesitados, eran los fariseos. Y por eso caían siempre muy bien, ¿de acuerdo? Caían siempre muy bien. Eran muy populares. De hecho, Jesús también era muy popular, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos de un fariseo y los discípulos de Jesús? Que los fariseos, generalmente, los discípulos de los fariseos buscaban a los fariseos, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Al revés, ¿no? Sale a buscar. Y busca mal, ¿no? ¿Se han dado cuenta que Jesús elige pésimo? ¿Ustedes se hubieran elegido a los 12 o hubieran buscado otro? Les juro que yo, como, no sé, si me dedicara a la gestión de los recursos humanos de la empresa de Jesús, a esos 12 de ninguna manera los elijo. A ninguno. Uno es un energúmeno, los otros dicen un rayo del cielo, quiero que los maten por ahí. O sea, pésimos, ¿no? Así pues, Dios llama a los pésimos. Acá estamos, no se hagan los locos, acá estamos reunidos, no escogidos necesariamente a lo mejor del mundo, ¿no? Ya lo decía Pablo en la primera carta a los Corintios, miren quiénes estamos reunidos acá. No estamos ni los más brillantes, ni los más sabios del mundo, ni los más poderosos. Dios ha elegido a lo necio del mundo, ya está esa primera carta a los Corintios capítulo 1, ¿no? Muy bien, entonces, por supuesto su objetivo es la escrupulosidad.
ser muy escrupulosos, mejor, con respecto al cumplimiento de la ley, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor, ¿no? Las discusiones de los fariseos están siempre alrededor de cómo cumplir adecuadamente. Los evangelios nos presentan a Jesús en contraposición con los fariseos y saduceos, ¿no? En todo momento, es el catecismo de 574, ¿no? En todo momento Jesús aparece en polémica principalmente con los fariseos, y hacia el final de su vida, cuando llega a Jerusalén y cuando empieza a tener no solamente un accionar religioso, sino que el hecho de ir en contra de la religiosidad de su tiempo le llevaba a enfrentarse también políticamente, ¿verdad? Porque la autoridad religiosa era autoridad política y por lo tanto reclamar una fidelidad a la ley de su padre implicaba meterse con el poder político, representado por los saduceos. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo religioso y lo político está unido. Por lo tanto, Jesús va a enfrentarse al poder político. Va a querer, de alguna manera, reclamar la pureza del templo. Al mismo estilo que hacía Isaías en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando reclama, dice, no, me dan asco sus sacrificios, ¿no? Cuando ofrecen un novillo ni lo huelo, ¿no? Dice que repugno. ¿Por qué? Porque no se preocupan de la viuda, del huérfano, etcétera, ¿no? Entonces, los pobres, efectivamente, ¿no? Se han olvidado de la misericordia. Entonces, eso es lo que pasa con Jesús. Como buen profeta, reclama precisamente que no se está cumpliendo lo que se debe cumplir. La razón de ser del sacerdocio y del templo es la de ser, hay una palabrita bonita que me gusta mucho, Emmanuel. ¿Sabe qué significa, no? Dios con nosotros. El sacerdote, junto con el rey o junto con el profeta, deberían ser la presencia de Dios en medio del pueblo. Y eso no se había cumplido. El sacerdocio, en lugar de preocuparse por el pueblo, preocuparse por las ovejas de Dios, terminaba esquilándolas, ¿no? Sacando todo lo que podía sacar para su beneficio. Total, ¿qué pasaba? Pues si esta vida es la única, ¿no? ¿Para qué sufrir? Cuando Jesús llega a Jerusalén, comienza a enfrentarse con los saduceos. Obviamente tenía que enfrentarse a ellos, ¿no? Y cuando entra al templo se da cuenta de que ya no hay el culto auténtico, el sacrificio verdadero que nace del corazón de cada uno, sino una especie de pantomima externa que pues no servía en gran medida para el verdadero culto que quería Dios. Entonces, todo eso que genera la reacción de Jesús. Se saca el cinturón, en el Evangelio de Marcos es mucho más duro, ¿no? Y comienza a sacar a los cambistas, ¿no? Por la hipocresía que había, ¿no? Ustedes saben que la moneda, ¿se acuerdan de la moneda, no? Traigo una moneda. ¿De quién está el rostro acá? Del César, ¿no? ¿Y qué significaba eso del César? ¿Qué significaba el César ahí? Es un ídolo. Porque el César, ¿qué pedía? Adoración. No era solamente un gobernante, pedía ser adorado, ¿no? Eso le pasa a muchos gobernantes, que les encanta también la adoración y no el servicio, ¿no? La adoración. Bueno, el César se decía, yo soy el Dios y debo ser adorado. ¿Y qué hace una moneda en el templo, por Dios? Si el templo es para Yahvé, ¿qué hace una moneda en el templo? Eso es lo que reclama Jesús. Debemos pagar. A ver, tráigame una moneda. ¿Qué impuesto? ¿De qué me habla? Si lo que deberían pensar es no caer en la idolatría. Es lo número uno. Y están cayendo en la idolatría porque han permitido que ingrese una moneda con un ídolo al templo. Ah, no, pero los cambistas eran moscas. Pero los saduceos eran moscas, porque sabían que no podían. Recuerden que venían personas de diferentes partes del mundo, traían sus monedas de sus lugares y había que cambiarlo. Entonces, ¿qué hacen los saduceos? Tenían sus casas de cambio. Traían la moneda purificada. Todo tiene solución en esta vida cuando queremos hacer nuestras pillerías, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y eso es saduceo, ¿no? Y contra eso es que Jesús se saca el cinturón y comienza a votar, pues, ¿no? Las veces los cambistas, porque hay idolatría detrás de todo eso, ¿de acuerdo? Hay un culto falso, ¿no? No es un culto verdadero. Mi casa es casa de oración para todas las naciones y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Y eso es tal cual, ¿no? La cueva de ladrones. Ya no es la casa de oración, no es la casa de Dios, no es la casa para todos los pueblos, sino es simplemente un lugar de corrupción, como se daba, no solamente en tiempo de Jesús, también se daba porque Isaías lo reclamó, ¿no? Con los fariseos en todo momento a lo largo de su vida. Recuerden que los evangelios sinópticos nos muestran un camino desde Galilea hasta Jerusalén, ¿no? Hay todo un camino del norte hacia el sur, una subida hacia Jerusalén, ¿no? Entonces, en todo ese camino los fariseos aparecen en diferentes momentos, ¿no? Acompañando a Jesús, porque los fariseos, si bien es cierto, también estaban en Jerusalén,
Principalmente estaban en los alrededores de Jerusalén, pero discúlpeme, en los alrededores de toda la zona de Canaán, ¿no? En Galilea, en Samaria también habían fariseos algunas veces, en Judea y en Jerusalén habían fariseos, pero estaban siempre en las periferias, ¿no? Por eso eran más populares, porque eran líderes del pueblo. Pero en el templo, ¿quién estaban? Los saduceos. ¿Se entiende? Ahí estaban recogidos en el templo, protegiendo el templo. ¿Por qué? ¿Por qué protegían el templo? Claro, pues era lo más poderoso de poder del dinero, poder político también tenían y todo lo que mencionaba, ¿no? Entonces Jesús aparece siempre en estas circunstancias. Puede poner la siguiente, por favor, porque ya el tiempito me quedó aquí, ¿no? Sin embargo, también, y no sé si han dado cuenta, Jesús tiene amigos fariseos. ¿Sí o no? Sus patas no aparecen muy fuertemente en los evangelios, pero sí aparecen, ¿no? Por ejemplo, aparece Nicodemo, quien viene en la noche a visitarlo, ¿de acuerdo? Y después lo defiende, ¿no? Después Nicodemo lo defiende. Es su pata. Ningún fariseo va a ir a la casa de un don nadie a hablar en la noche con él. Ningún fariseo lo va a hacer. El fariseo solamente discutía con el que estaba a su nivel, con el que consideraba otro rabino. Y Jesús era considerado por los fariseos como rabino. Por eso es que prácticamente decimos que Jesús es un fariseo, ¿no? Prácticamente. En la práctica lo era. No tenemos ninguna evidencia para decir si era fariseo, pero dice... ¿Ah? Convirtieron porque la gente del pueblo que buscaba a él eran los fariseos. Exactamente, de alguna manera lo consideraban un fariseo. Es que Jesús tuvo, exactamente, como un fariseo tuvo que estudiar, como hacían los fariseos, en las madrugadas, en las noches, ¿no? En ese tiempo que a veces nosotros queremos descansar, el resto de la gente común y corriente trabaja y luego duerme para el día siguiente seguir trabajando. Bueno, los fariseos se dedicaban en sus tiempos libres, que no tenían, ¿de acuerdo? Inventaban el tiempo libre para dedicarse a la lectura y el estudio, ¿no? Muy bien, Nicodemo. Aparece Simón, ¿se acuerdan Simón? Donde aparece la mujer prostituta que entra para lavarle los... ¿no? Bueno, ahí se va a comer, ¿no? Los fariseos lo invitaban, ven a comer. Vamos, come, ¿no? Y encuentran, por supuesto, un tema de polémica, pero no es porque lo odiaban a Jesús, ¿no? No es porque odiaban a Jesús, los fariseos, Simón, sino porque lo invitó y encuentra un tema polémico. Este hombre está siendo tocado por una persona que le va a generar una impureza. Si se diera cuenta quién está tocándola, cambiaría, ¿no? Pero está ahí Jesús frente a esta mujer y que no le importa que la toque, ¿no? Porque Jesús, a diferencia de muchos de su tiempo y de muchos fariseos, y ahí viene la duda de que si fuera realmente un fariseo o no, es que Jesús no le importaba la pureza, ¿se han dado cuenta? Él se rodeaba, se codeaba, le encantaba a la gente, le encantaba la multitud, le encantaba que lo abracen, que lo toquen, cargar, ¿no? A los niños, venga para acá, ¿no? Era un hombre muy sociable, muy popular, muy campechano, del día a día, de estar cerca a las personas, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que por lo menos depende, ¿no? Si nos pasamos en la evidencia, los evangelios propiamente, por lo menos Marcos los presenta como muy ignorantes y brutos y tontos, ¿no? Que no le entienden a Jesús, ¿no? Entonces, a diferencia de los fariseos que sí le entienden la discusión a Jesús, los fariseos sí le entienden, ¿no? En ese sentido, no sé si ya por ejemplo, Mateo los maquilla más a los apóstoles, los pone mucho más como autoridad, ¿no? Juan también, mucho más, pero y más inteligentes también. Sí, por supuesto, en general eran judíos practicantes. Sí, exactamente. Los fariseos como maestros a sus discípulos de alguna manera los invitaban siempre a ser practicantes de la ley. La ley era fundamental para todo. Ya para un judío, cualquier judío de cualquier nivel, el cumplimiento de la ley es fundamental. Porque eso es lo que está en ese tiempo particularmente, es la ideología, por así decirlo, es el pensamiento, es la filosofía del momento. Es que tenemos que cumplir la ley porque si no el Mesías no viene. Si no, nos acaba todo este proceso que hemos vivido en el que estamos pues sufriendo y padeciendo el dominio del extranjero y no que realmente Israel sea el pueblo que gobierne, ¿no? Sí. Aquí podemos ver que Mateo se dirige a los judíos conversos. Eso, muy bien. A los paganos. A los paganos, por supuesto. Marcos es un evangelio que más bien rescata a Jesús
desde una perspectiva mucho más, por ejemplo, aparece en Galilea, y la geografía inicial de Marcos es en los alrededores de Galilea, ¿no? Donde hay paganos, ¿no? Galilea se llamaba la Galilea de los paganos, ¿no? Mientras que Mateo escribe a los de Antioquía de Siria, donde habían judíos principalmente que se ponían a polemizar con los cristianos de origen pagano. Y entonces por eso es que pone Mateo muy claramente la contraposición, los judíos y Jesús, los judíos y Jesús. Juan va a hacer lo mismo, los judíos y Jesús, ¿no? Mientras que Marcos no lo considera así, al contrario, hay que ridiculizar de alguna manera a estos discípulos que no son verdaderos discípulos, ¿no? Más bien busca otros discípulos. ¿Quiénes son discípulos en el Evangelio de Marcos? Las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que aparecen al final del Evangelio como testigos, principalmente María Magdalena aparece ahí como una de las discípulas de Jesús, importantes, ¿no? Entonces, eso es interesante en el Evangelio de Marcos, ¿no? Como, o sea, dependiendo de cómo vemos la perspectiva, podemos tener diferentes formas de entender. Por supuesto, no son para verlo de manera... Esos son temas históricos, ¿no? No es para contraponerlo, porque finalmente el mensaje es claro, ¿no? Hay que ser discípulos de este, no sé si será fariseo o no, pero es el Mesías. Dejo de dar, no sabemos. Estos temas son elucubraciones históricas. Ya los historiadores se pondrán de acuerdo en un momento, pero lo que para nuestra fe lo que es importante es que este es el Mesías y que nos trae la verdad de Dios, ¿de acuerdo? Y que por tanto a ese nosotros lo hemos convertido en nuestro maestro y a él seguimos finalmente, ¿no? Muy bien. Gamaliel también tenía simpatía con Jesús, lo hemos dicho en los Apóstoles capítulo 5, lo puedes revisar después, ¿no? Jesús aparece siempre como un maestro, ¿no? Y por supuesto la pregunta que le hacen siempre a Jesús como fariseos a fariseos es ¿cómo podemos vivir la ley perfecta, no? ¿Se acuerdan Mateo 19, que es un texto que ustedes deben manejarlo muy bien? Cuando le pregunta sobre el acta de divorcio, ¿se acuerdan? Moisés permitió el acta de divorcio, ¿por qué? ¿Por qué permitió el acta de divorcio, no? Porque son brutos, sí, efectivamente, por la dureza de sus corazones, ¿no? Pero al principio no fue así, ¿no? Responde como un fariseo perfecto Jesús, ¿eh? Al principio no fue así, ¿no? Sino que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer, formarán los dos una sola carne, de modo que lo que Dios ha unido no lo separe. Oye, pero ¿cómo es esto? No comienza el debate, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces nadie se va a casar, ¿qué es esto, no? Bueno, eso es solamente para los que pueden entender, ¿no? Entonces hay eunucos y toda la historia que viene después, ya eso ustedes manejan bien. Pero ese es el debate que hay entre Jesús, ¿no? Siguiente, yo sé, para terminar esta idea nada más y no quedarme en el aire, por favor. Vemos, bueno, esto ya lo dije, basta la siguiente, por favor. La siguiente. Ajá. El Sermón de la Montaña, particularmente el Sermón de la Montaña, marca un punto de quiebre en esta visión del fariseísmo clásico que había en su tiempo y lo que presenta Jesús en cuanto al cumplimiento de la ley, ¿no? Como buen judío, Jesús, ¿qué dice? No he venido a cambiar ni un punto de la ley, nada de la ley. No he venido a cambiar ni una iot, si quieren decirlo en hebreo, ni una iota en griego, depende de cómo quieran decirlo, de la ley. La ley se cumple completamente, pero he venido a darle su forma perfecta. Y esta forma perfecta, esta perfección de la ley implicaba más exigencia. ¿Sí o no? Antes se dijo, no matarás. Ahora te digo, solamente si te encolerizas contra tu hermano, ya lo estás matando. O sea, ya estás viendo el pecado desde el corazón, no solamente en el acto final, sino desde el punto de partida, algo que los fariseos no veían. Los fariseos veían solamente lo externo, ¿verdad? Jesús va a lo interno, al corazón de la persona. Si basta mirar con deseo a la mujer, ya has pecado. Se acabó. No. Oye, pero no he hecho nada. Ya has deseado, ya estás pecando, ¿no? Entonces ya eres infiel, ¿de acuerdo? Esto es lo que muchas personas les cuesta todavía entender en este mundo, pero es una realidad, ¿no? O sea, basta consentir para empezar el pecado. No es que solamente hay que ejecutarlo, ¿no? El pecado que nosotros llamamos pecado de pensamiento, ¿no? Entonces nos da la forma. Ahora, si las cosas se ponen más difíciles con Jesús, ¿qué hacemos? Si las cosas están fregadas con Jesús, o sea, los fariseos nos exigían, pero ahora Jesús viene a poner las cosas más difíciles. ¿Y qué hacemos? Estamos fritos, ¿no? No, porque el primero que cumple toda esta sobreexigencia, ¿quién es? El mismo Jesús. Y Él nos demuestra que sí es posible seguir ese camino de mayor exigencia que está en el Sermón de la Montaña. ¿De acuerdo? Sí es posible separarnos del pensamiento fariseo, ser más exigente que los fariseos, superar el pensamiento de su tiempo, poder cumplir la ley con esa mayor exigencia, porque no solamente porque lo cumplió Él, que es punto de partida, sino porque además nos da la fuerza para alcanzarlo, que es la gracia de Dios,
que eso no había en el Antiguo Testamento. Esa es la novedad de Jesús en el Nuevo Testamento, que hay la gracia de Dios, el don de Dios. De eso le decía a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Si conocieras el don de Dios, la gracia de Dios, y supieras quién es el que te pide de beber, tú mismo le pedirías de beber y él te daría torrentes de agua viva que brota hacia la vida eterna, ¿no? Esa es la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo que nos puede llevar a cumplir esa sobreexigencia de la ley. O sea, nosotros estamos superando el pensamiento de todo el Antiguo Testamento. La exigencia de Jesús es mucho mayor. Porque no matar, cualquiera, ¿no? No mentir, cualquiera, ¿no? Facilito. Eso lo sabían los incas, ¿no? Bueno, según dicen las tradiciones, ¿no? Amazú, Amaqueya, Mayuya, ¿no? Lo sabían perfectamente. O sea, ¿cuál es la gracia? No hay chiste ahí, ¿no? Por eso Jesús nos viene a traer una mayor exigencia y en esa mayor exigencia nos da un regalo. ¿Cuál es ese regalo? La gracia de Dios, que sí es posible. Como Él pudo cumplirla y con el Espíritu que lo acompañó en todo ese proceso de cumplimiento, nosotros también podemos cumplir esa exigencia mayor de la ley. Por la gracia. Y por eso esa gracia que es absolutamente inmerecida, esa gracia que es gratuita, no tienes que hacer nada para merecerla. Eso es una cosa extraña, ¿no? Porque la gracia viene gratuita. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué oro? No oras para que te dé gracia, oras porque tienes la gracia de Dios. Vas a misa porque Dios ya te ha movido interiormente a hacerlo. ¿Me dejo entender? Porque ya Él tomó la iniciativa antes de que tú siquiera, ¿no? Ya sabía todo ese camino. Entonces, no seamos como los fariseos, aquellos, ¿de acuerdo? Sino que seamos como el judío Jesús, que es la encarnación de la palabra de Dios hecha carne, que nos ha enseñado cómo vivir la ley en plenitud y nos da ese mismo regalo que lo acompañó en todo momento para vivir esa ley, que es la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo. Y que podemos invocarlo en todo momento y que nos acompaña, porque es, como decía Juan, le decía el Paráclito, el que está a nuestro lado en todo momento y podemos decirle, oye, necesito tu ayuda. Y Él va a estar ahí, siempre. ¿Ya? Bueno, terminamos ahí porque no hay más tiempo. Muchas gracias por su... Disculpen que haya sido medio teólogo, pero no puedo con mi genio. Muy bien, muchas gracias.